Miguel Ángel, enhorabuena por tu conferencia, que ha sido magnífica. Nos has dado herramientas para discutirle mañana al vecino de arriba, que es negacionista con el tema del cambio climático. Eso espero. Una pregunta bueno, te ha seguido bastante gente por internet, pero no han hecho preguntas. Yo te hago una. Independientemente de lo que hagamos a nivel individual para revertir ese cambio que se está produciendo, ¿tú crees que los gobiernos están por la labor de...? Y te pongo un ejemplo. Ayer, por ejemplo, en Estados Unidos se firmó un decreto, no voy a decir por quién, diciendo que las cañitas de cartón, fuera cañitas de cartón y volvemos a las de plástico. Hoy has venido tú de Madrid y el otro día yo fui a Madrid y en el tren donde habitualmente voy, el billete había subido bastante además. Me llegué incluso a plantear si ir en coche o no. Y luego subí al tren y resulta que el tren iba vacío. Entonces, ¿los gobiernos están haciendo algo que se vea que es efectivo a la hora de frenar esto a lo que irreversiblemente vamos? Bien, yo creo que sí, que depende de los gobiernos, efectivamente. Hay algunos, como se está viendo ahora en Estados Unidos, que parece que no, que quieren ir en dirección contraria, y en cambio otros que sí lo están haciendo. Aquí en Europa, en general, sí se están haciendo cosas y, precisamente, por ejemplo, hablando del transporte, pues el Gobierno español pues, ha ido tomando en los últimos años medidas. No sé si puntualmente ha podido subir el precio del tren, pero en general que lo han abaratado. ¿Vale? El precio del tren, por ejemplo, ahora es más barato que a lo mejor hace 5 o 10 años. Eso es muy positivo y permite tomar el tren en vez del vehículo privado. Entonces, si se están tomando algunas medidas, depende del Gobierno, eso es cierto. Claro. Entonces, eso es muy importante, que los gobiernos creen las condiciones adecuadas para que esto sea más fácil, estas medidas individuales que podamos tomar sean mucho más sencillas. Vale, entonces, sería muy importante, por ejemplo, que la electricidad se abarate aún más. Se está abaratando por este fenómeno que he comentado, de que se usan más renovables, pero sí sería muy positivo que se abaratara más. Ahí, por ejemplo, entra mucho la forma en la que se establece el precio de la electricidad. El precio de la electricidad no es una especie de promedio entre el precio de cada fuente individual, sino que es el precio de la fuente más cara que entra a cubrir la demanda en cada momento. Y eso hace que el precio de la electricidad ahora esté muy ligado al gas. Incluso aunque no se use mucho gas, si se usa algo, pues ya el resto de las fuentes, aunque sean muy baratas, van a tener un precio igual. Vamos a pagar nosotros un precio igual a lo que tendría el gas. Este es un método que está establecido en toda Europa, es decir, no puede cambiar el Gobierno español individualmente, que intentó tomar una medida hace un par de años, que era la excepción ibérica, a lo mejor se acuerdan de ella. Precisamente era topar, era desligar o desacoplar el precio de la electricidad del precio del gas. Esto se debería generalizar porque es una especie de losa. Ahora mismo estamos pagando una electricidad muy superior, con un precio muy superior al coste que realmente tiene. Y para la economía, no solamente individualmente, sino para la economía en general, esto es una losa muy grande. Se debería cambiar ese sistema. Gracias. ¿No se escucha? ¿Hola? No, no se escucha. Bueno, os quería decir... ¿No se escucha, Virgilio? Pero se graba. Vale. Que muchas gracias, Miguel Ángel, por la conferencia. La verdad que completísima, completa. ¿Tenías una pregunta? ¿No? Yo lo hago, pero... Ah. Hola, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, felicidades por la conferencia. La charla ha sido clarísima, por lo menos para mí. Y he aprendido cosas que no sabía, lo cual siempre es muy de agradecer. Y la pregunta que tengo va un poquito en el orden así geopolítico mundial, porque claramente los datos que has mostrado ahí indican que efectivamente si la temperatura sube, vamos a poner 1,5 grados, 2 grados, va a ser muy negativo para muchos países, pero creo que va a haber algunos países en los que a lo mejor no va a ser tan negativo. Y estoy pensando en el más grande del mundo en extensión, que es Rusia. Canadá tiene también unas enormes extensiones en el norte y luego además hay países que están todavía muy dependientes de energías no renovables, como la India, que sigue quemando carbón, o China. Entonces, la pregunta es, ¿estos países pueden realmente sacar algún beneficio de este cambio climático? Con lo cual vamos a tener un problema global, porque a algunos va a haber una especie como de guerra, ¿no? A mí me interesa el cambio climático, a otros no. O realmente al final
todos los países de la Tierra, independientemente de dónde estén, van a tener un perjuicio y esto habría que comunicarlo y habría que hacérselo entender a los dirigentes políticos. No sé si ha quedado clara la pregunta y me imagino que no es fácil. Pero vamos, que pienso que algunos países van a tener beneficios y ahí vamos a tener un conflicto. Efectivamente, muchas gracias por la pregunta, es muy buena pregunta. ¿Por qué los impactos? Antes hemos hablado que el calentamiento era distinto según las zonas de la Tierra y los impactos también son distintos. Entonces, en zonas, y el ejemplo ese es perfecto, el de Rusia, pueden ver algún beneficio y, de hecho, verán algún beneficio si sube la temperatura, eso está claro. Sin embargo, incluso esos países van a ver otros impactos negativos que claramente van a superar a esos beneficios. ¿Cuáles son, por ejemplo? Allí hay grandes superficies de suelo congelado. Ese suelo congelado se está empezando a fundir y entonces se vuelve inestable. Eso va a hacer, por ejemplo, afectar a muchas infraestructuras, postes de electricidad, carreteras, edificios, ¿vale? Que pueden incluso caerse simplemente porque el suelo se vuelve inestable. Eso por un lado. Luego, en zonas de Rusia que tienen veranos que son más calurosos, pues el calor puede llegar a ser tan fuerte que pase lo que pasó hace pocos años, que hubo una ola de calor tremenda en Rusia con unos incendios brutales y la temperatura en Moscú llegó a superar bastantes días la que teníamos aquí en España, ¿vale? Entonces, también ellos van a tener olas de calor tremendas. Y, además, en general, la inestabilidad asociada a este cambio tan rápido va a modificar digamos, el contexto en el que se desarrolla la actividad económica, y eso de por sí es negativo. Si se miran todas las consecuencias, las positivas que puede tener para algún país como Rusia y las negativas también para ese país, claramente las negativas en general son mayores y, desde luego, si lo miramos a nivel global, las negativas superan con muchísimo a las pocas positivas que puede haber en algunos lugares. Respecto a países como la India, que usan mucho carbón, bien, justo el tema del precio que hemos dicho antes, de la solar fotovoltaica sobre todo, que está bajando tanto, está haciendo que empiecen, ahora mismo es un proceso que está acelerándose con mucha rapidez, a usar cada vez más renovables también. Hasta hace poco el carbón era más barato, entonces usaban carbón, era comprensible. Por ese punto de vista económico, cada vez usan más fotovoltaica, más solar renovable, y lo hacen por precio, simplemente porque es mucho más barata. Hay países como, por ejemplo, Pakistán, que están empleándolo de forma, sobre todo, descentralizada, y han instalado, para que nos hagamos una idea, 3 veces la cantidad que se ha instalado aquí en España en el año pasado. 3 veces, que es una cantidad enorme de paneles fotovoltaicos en el año pasado. Y eso lo están haciendo a un precio muy barato. Y lo están haciendo también porque la red eléctrica allí no es muy buena, entonces usar energía solar más descentralizada es muy positivo y va a permitir un desarrollo económico, simplemente desde el punto de vista económico, muy positivo en esa zona. Entonces, esas tendencias que había hasta ahora de usar cada vez más carbón en países como la India, como China también, cada vez van a verse sustituidas simplemente por el beneficio económico que tenemos de cambiar esas energías por renovables, que son más baratas, como la solar fotovoltaica. Entonces, esos dos aspectos, por un lado, los impactos globalmente son clarísimamente muy superiores los negativos a los positivos, que puede haber alguno positivo, y luego el tema de las renovables cada vez más baratas tiene, digamos, una inercia por sí solo, ¿no? Por sí solo, poco a poco irán sustituyéndose las fuentes, digamos, que provocan contaminación por renovables. Esto también ocurrirá con mucha más rapidez si no se tiene aumentos de consumo innecesarios, como el que he explicado antes, y otros que también serían innecesarios o evitables. Hay que disminuir, si es posible, el consumo de energía, con medidas, por ejemplo, como las bombas de calor para calefacción, para reducir el consumo de energía manteniendo el mismo confort. Gracias. Sí, quería comentarle, supongamos que yo fuera un ciudadano concienciado con el tema del cambio climático y veo como las grandes corporaciones derrochan energía y como los hipermillonarios americanos también la derrochan. ¿Qué puedo hacer yo? Dígame 2 medidas que puedo hacer yo en mi casa o en mi vida cotidiana para intentar revertir un poco este tema del cambio climático. ¿Qué puedo hacer? Aparte de reciclar la basura y alguna otra cosa más. ¿Qué podría hacer? ¿Estar a oscuras por la noche viendo la televisión? ¿Qué puedo hacer? Sí, muchas gracias por la pregunta. ¿Qué podemos hacer individualmente? Bien, de forma totalmente independiente de lo que pase a nivel general, de lo que dependa de los gobiernos, podemos, por ejemplo, usar bomba de calor para calefacción. Eso solo
digamos, nos va a permitir usar energía renovable inmediatamente, porque es energía que tomamos del aire exterior, es energía solar, ¿vale? Y además manteniendo el mismo confort sin pasar más frío y pagando menos. Y si tenemos ya un aparato de refrigeración para el verano, lo podemos hacer sin gastar nada inicialmente, ¿vale? Si lo instalamos, digamos, de primeras, el dispositivo, o queremos tener algún sistema un poco más complejo, de más confort, como puede ser suelo radiante, que puede ser con más confort, pues nos va a costar inicialmente un dinero superior al que te gastaríamos con una caldera de gas, pero a un plazo relativamente corto lo vamos a amortizar porque vamos a pagar mucho menos en el día a día por esa energía. Vale, eso es una recomendación, usar bomba de calor, usar aerotermia para la calefacción y el agua caliente sanitaria. Y luego instalar paneles fotovoltaicos, como he dicho, se puede instalar en casi cualquier lado. Si estamos en un bloque en el que no se puede instalar porque los vecinos no están de acuerdo en el techo, pues los podemos poner en nuestro balcón, simplemente. Es algo muy sencillo. En Alemania están instalando paneles fotovoltaicos en un montón de balcones. Y ya con eso reducimos un poco nuestra factura eléctrica. Vamos a pagar menos y nos vamos a beneficiar económicamente, además de usar energía renovable. O lo podemos poner en las ventanas, ¿vale? Bueno, estos toldos fotovoltaicos, existen también persianas fotovoltaicas, bueno, se puede instalar en muchos lugares, ¿vale? Pero quizás el lugar más sencillo sería ponerlo en el balcón, por ejemplo, ¿vale? Si tenemos una casa individual, pues en el tejado sería lo mejor y lo podríamos aprovechar aún mejor. Gracias también. Gracias por la conferencia. Mi pregunta es sobre qué opina sobre el tema del colapso de la MOC, que nos... Es que tuvimos el año pasado una conferencia de una de las investigadoras de la Universidad de Copenhague y, bueno, me interesaría saber su opinión. Sí. Gracias. Muchas gracias. Sí, es un tema muy importante. Para los que no sepan, digamos, en qué consiste este fenómeno, es una circulación en el océano Atlántico, que lleva calor desde zonas tropicales, del Golfo de México hasta la zona del noroeste de Europa. Y mantiene precisamente un clima mucho más suave del que habría a la misma latitud en países como Inglaterra, Escocia, los países del noroeste de Europa, escandinavos, Alemania. Vale, entonces, esta circulación, debido al cambio climático, se está ya frenando, o sea, es más lenta, lleva menos calor y podría incluso colapsar, es decir, cesar completamente. Esto puede pasar en el futuro. ¿Qué es lo que ocurriría si pasa esto? Bueno, si se frena, si simplemente lleva menos calor, pues el calentamiento en esas zonas que he dicho del noroeste de Europa será algo menor. Y si colapsara totalmente, pues regionalmente, esto es muy importante, no habría una especie de edad de hielo general en todo el mundo, eso en absoluto, se mantendría el aumento de temperatura global medio, ¿vale? Pero, sin embargo, localmente, regionalmente en esa zona la temperatura podría incluso bajar, ¿vale? Entonces, digamos, esa evolución sería especialmente negativa, porque sería, digamos, añadiría inestabilidad, es decir, en un contexto de que había ido subiendo la temperatura, de repente bajaría muchísimo. Eso sí, a lo largo de varias décadas, no sería una cuestión de días o de un par de años, sería a lo largo de bastantes años, pero podría incluso bajar la temperatura respecto a la que había antes de forma regional, en esos países del noroeste de Europa. En el resto del mundo seguiría habiendo calentamiento, ¿vale? Entonces, aquí estaríamos en una zona intermedia de transición, es decir, probablemente a lo mejor el calentamiento sería algo menor, lo cual podríamos pensar a lo mejor que fuera positivo. Sin embargo, digamos, esa evolución, digamos, tan brusca de subida de temperatura, bajada también en pocas décadas, podría ser muy negativa y sobre todo podrían aumentar fenómenos extremos, ¿vale? Que a lo mejor ahora no ocurren, o ocurren con menos intensidad, podrían intensificarse. Por otro lado, tendríamos un problema. Eso sería algo que deberíamos evitar de todo punto. Aparte que si el clima fuera mucho menos aceptable en el noreste de Europa, pues podría haber incluso migraciones en sentido opuesto a las que hay ahora. Claro, porque a lo mejor en esos países el clima se volvería bastante más difícil de llevar. Claro. Pero en cualquier caso no es seguro, primero, que vaya a ocurrir. Sí se está frenando, pero no es seguro que vaya a colapsar y no se sabe además cuándo puede pasar todavía. Podría pasar antes quizás de lo que se pensaba hace unos años,
Hace unos años se pensaba que a lo largo de este siglo no iba a ocurrir. Ahora es posible que sí ocurriera en este siglo, es posible, y no es seguro en absoluto. Y bueno, en cualquier caso hay mucha incertidumbre acerca de cuándo podría pasar, y como los otros aspectos del cambio climático, si frenamos el cambio climático podemos evitar estos dientes de sierra tan tremendos que llevaría a una evolución de ese tipo. Insisto que además provocaría cambios en todo el mundo en la precipitación, haría desplazarse las zonas de precipitación monzónicas que ahora hay, por ejemplo, en el oeste de África, en la India, en China. Esas precipitaciones probablemente disminuirían. Eso también sería muy, muy negativo y se desplazarían más hacia el hemisferio sur, que se calentaría más. ¿Vale? Básicamente el calor se redistribuiría de otra forma. Es un posible evento, el punto de no retorno de los que he hablado antes, que no los he detallado, que deberíamos evitar en cualquier caso. Gracias. Bueno, yo más que una pregunta es una aportación, con su permiso, que para todas las personas que están preocupadas por estos temas climáticos, energéticos y sociales y de medio ambiente, y que se preguntan qué pueden hacer, pues por ejemplo en Albacete tenemos asociaciones y colectivos como es Albacete en Transición y Ecologistas en Acción, que precisamente lo que intentamos es aportar algo desde la población, desde la base, a todo esto. Entonces, yo particularmente soy miembro de Ecologistas en Acción, y lo que hacen estos dos grupos es dar charlas, dar formación. También, por ejemplo, Albacete en Transición está haciendo aquí precisamente en este centro todos los meses un repair café, que se trata de cualquier cualquier aparato no muy grande, o juguete o bicicleta que tengáis en casa y que tengáis estropeado, se puede traer aquí a reparar en vez de tirarlo y comprar otro, con todo el consumo energético de materiales, etcétera, que conlleva. Pues esto, por ejemplo, funciona. También se quiere hacer un mercadillo todo de 0 euros, y luego aparte pues desde Ecologistas organizan muchas charlas. Ahí tenemos un local en la calle de Blasco Ibáñez, y en fin, y puntualmente cuando es necesario pues se hacen alegaciones a leyes que le vemos problemas o se plantean denuncias. Entonces, si tenéis cualquier interés, ambas asociaciones se pueden encontrar por internet, y si queréis, pues ahora cuando termine la charla me podéis preguntar a mí cualquier cosa, ¿vale? Gracias también por la aportación. ¿Sí? Vale. Una pregunta que te hago que me va a hacer el vecino de arriba seguro cuando le diga que vea tu conferencia. Hay detractores, lógicamente, del coche eléctrico, que bueno, es evidente que está reduciendo infinitamente la contaminación, pero la pregunta es, ¿y cuando vayamos todos a la playa en verano, qué va a pasar? ¿Vamos a tener que hacer noche en las gasolineras porque recargarlos cuesta mucho? Y luego, además, generar un coche eléctrico ya de por sí, lo que es la fabricación o la fabricación de las baterías, contamina. ¿Cómo justificamos que al 100% los coches eléctricos nos conviene a la humanidad? Bien, sí, eso son objeciones que hay que tener en cuenta. En la fabricación de los coches, sobre todo de las baterías, pues se han empleado hasta ahora materiales que hay que sacar de la minería, con procesos a veces que no son limpios. Sin embargo, se está, digamos, magnificando mucho ese problema, ¿vale?, en comparación con los daños que tiene el uso del petróleo, el uso del gas, el uso del diésel, por ejemplo, o de la gasolina. Y por otro lado, esas partes negativas que tienen todavía las baterías y que tenían más en el pasado se están disminuyendo progresivamente. ¿Por qué? Porque cada vez se están usando nuevos materiales para las baterías. Las baterías hasta hace muy poco, las principales, usaban litio, pero también usaban níquel, cobalto, que son materiales que están disponibles en pocos lugares y que su minería pues es especialmente sucia. Sin embargo, el níquel y el cobalto están empezando a ser eliminados de las nuevas baterías. Las nuevas baterías ya usan otros materiales, siguen usando litio, pero usan hierro, usan fosfato, son las baterías de litio ferrofosfato, y esas, por ejemplo, ya tienen esa mejoría. Ya estamos empleando materiales que son menos sucios en su obtención. Por lo tanto, ese problema se va a ir resolviendo, y además se está desarrollando un nuevo tipo de baterías que ya ni siquiera van a usar litio, sino que van a usar sodio. El sodio
que forma parte de la sal común, es un material disponible de forma muy general y que podemos obtener de forma mucho más limpia, ¿no? Entonces, en el futuro, ese problema, en un futuro además no muy lejano, irá desapareciendo, ya está reduciéndose mucho y desaparecerá completamente. Por otro lado, las ventajas que tiene de usar energía eléctrica, si es renovable, pues entonces tiene unas ventajas muy grandes. Y de las desventajas, pues el tema de los cargadores. Hasta hace poco en España efectivamente la red de cargadores no era muy buena. Eso ha mejorado mucho en los últimos 2 años, ha mejorado muchísimo. Ahora mismo ya existe una red mucho más que suficiente para los coches que hay, para los coches que podría haber en un futuro cercano. Claramente ha mejorado mucho y se prevé que en el futuro aumente mucho más. No debería haber problema por ese lado. Podía haberlo a lo mejor hace 3, 4 años, ahora ya no lo hay y no es previsible que lo haya en el futuro. Claramente los coches eléctricos, si queremos usar por los motivos personales que necesitemos, porque lo necesitamos, digamos, usar un transporte individual, son la vía. Gracias, Miguel Ángel. Buenas tardes, muchas gracias por su exposición. Yo, aparte de lo que ha dicho, que bueno, la ha explicado muy bien, pero yo recuerdo de cuando era pequeña, ahora cómo ha cambiado la vida, y es que no tiene nada que ver, y más para los que somos de pueblos y hemos vivido de la agricultura, aparte de las especies que se están perdiendo. Pero luego aquí en Albacete tenemos un problema, no llueve. Es que ni los frentes que entran por el Atlántico no llegan, ni los que entran por el Mediterráneo. Se están empezando ya a secar árboles. Luego tampoco tenemos embalses, tampoco tenemos ríos y bueno, pues en mi pueblo tenemos un pozo del que nos suministramos del agua para el pueblo y todos los pueblos de alrededor. Y yo digo, eso se puede... A mí me da miedo porque digo, cuando se agote el agua subterránea, no sé qué vamos a hacer. Entonces, ¿se puede saber cuánta agua queda o si este es un recurso porque será limitado o no? Es que eso me preocupa a mí, no sé qué pensar de eso. Muy bien, muchas gracias por la pregunta. Es una pregunta muy importante. Respecto a la observación de que llueve menos a lo mejor en esta zona, eso puede ser un aspecto más local o más puntual. Ha habido zonas de España en las que estos años los frentes atlánticos sí han dado lluvias, por ejemplo en Extremadura el año pasado llovió bastante, en zonas como Galicia, por supuesto, zonas del sistema central. Aquí efectivamente ha llovido menos en estos últimos años, pero puede ser una cosa que no sea permanente, sino que pueda haber a lo mejor el año que viene, llueve mucho en esta zona y menos en otras. Eso puede todavía variar. Aún así, parece que la tendencia a largo plazo será que haya menos precipitación, pero insisto que ese no es el aspecto más inmediato de las sequías. El aspecto es la evaporación. La subida de temperaturas hace que los suelos pierdan agua, los embalses pierdan agua, las plantas necesiten más agua para su funcionamiento, su fisiología. Entonces eso seca de por sí, disminuye el agua disponible que tenemos y disminuye también, si la sacamos de pozos, pues tenemos que sacar más de los pozos, disminuye también la cantidad de agua. Eso hay que tenerlo en cuenta precisamente a la hora de no aumentar las zonas de regadío como se siguen intentando aumentar, lo que he explicado antes. No deberíamos permitir que fondos de inversión, sobre todo extranjeros, vengan a instalar o a cultivos de forma intensiva, con mucho uso de agua. Eso no se debería permitir porque va a ir detrayendo agua de otros usos mucho más necesarios e inmediatos que tenemos. Y los pozos ilegales. Y los pozos ilegales, efectivamente. Eso debería estar mucho más controlado y deberíamos tener mucho cuidado con eso. No se debe aumentar de forma no planificada las zonas de regadío. Debemos tener mucho cuidado porque en el futuro va a haber menos agua disponible, simplemente por la temperatura, y si además se añade en algunas zonas una disminución de precipitación, como probablemente ocurra, pues mucho más. Gracias. Bueno, ¿lo dejamos aquí? Venga, vamos a darle un fuerte aplauso a Miguel Ángel.